Buenos días desde acá de Santiago de Chile. Me imagino que buenas tardes en otros lados también. Nos están acompañando personas de distintos países. Bienvenidos entonces a la mesa temática Acompañamiento Universitario del Congreso de Educación Católica. Mi nombre es Patricia Miqueles y yo voy a ser la moderadora de este encuentro. A continuación tengo el honor de presentarles a 3 ponencias ganadoras del concurso Ponencias 2021 y van a compartir con nosotros lo que ellos han investigado, trabajado, y para ello van a tener 15 minutos para exponer. Después va a haber un tiempo que ustedes desde el público van a poder hacer sus preguntas y también a lo mejor para compartir entre los mismos ponentes. Primero entonces va a exponer Margarita Teissier de México, cuya ponencia se titula La persona del estudiante en el centro de la tutoría. Margarita es doctora en Desarrollo Psicológico, Familia, Educación e Intervención por la Universidad de Santiago de Compostela y también es máster en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga. Así que le damos la bienvenida, Margarita. El panel es todo tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Agradezco la invitación que hace la Universidad Católica de Chile y también valoro el esfuerzo que hacen por hacer todo este trabajo. Bien, también saludo a las personas que nos escuchan amablemente. Ahí tengo aquí un cuadro que... bien. Bueno, lo que yo voy a hacer, justo la reflexión, la pequeña reflexión que yo voy a compartir con ustedes es la persona del estudiante en el centro de la tutoría. Y ciertamente hay unos aspectos de orden teórico, pero van acompañados con la propia experiencia que yo tengo ahora en mi universidad, justo en el acompañamiento que hago a ellos. Bueno, primero quiero... ahora sí. Bueno, ay Dios, es que se me ven algunos cuadros, pero ya lo sabré. Bueno, quiero empezar mencionando que, bueno, como toda institución educativa de nivel superior y que en general las universidades de nivel superior enfrentan muchísimos retos, ahora solo quiero mencionar 2, ¿no? En las últimas décadas las universidades han buscado mejorar la calidad de la enseñanza. Quiero decir que México enfrenta diversos problemas, por ejemplo, de deserción escolar, repetición de ciclos escolares, bajo índice de titulación. Y, por ejemplo, unos datos que nos muestra Anuyes nos dice que de cada 100 estudiantes que se incorporan al grado de licenciatura, únicamente concluyen sus estudios entre 50 y 60 alumnos y solo 20 obtienen título en los 2 años siguientes. Entonces, este es uno de los problemas que constantemente tenemos en las universidades en México. Otro reto que tienen las universidades es la formación integral de cada estudiante. ¿A qué me refiero con esta formación integral? Bueno, la formación integral es propiciar nuevas posibilidades en los estudiantes, ¿verdad? Que los hagan cada vez que los hagan personas más íntegras, más autónomas, responsables, congruentes, pero todo esto tiene un gran peso y gran dificultad. Bueno, entonces para enfrentar estos retos, entre las estrategias, ¿verdad? Para atender estos retos, se ha dado importancia a la tutoría como una herramienta en el plano académico, así como para atender realidades más complejas que involucran al ser humano. Entonces, esto justo es lo que yo realizo en mi universidad, ¿verdad? Tenemos estrategias de carácter psicopedagógico, de acompañamiento, etc. Bien, ¿qué es la tutoría? Existen muchas definiciones, pero vamos, cualquier definición clásica de tutoría se sitúa en el campo de acompañamiento individual, grupal, no solo dentro del ámbito escolarizado, sino también fuera de él, ya que el acompañamiento se da a lo largo de la vida. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos una materia de acompañamiento e inmersión a la vida universitaria y justo con ella damos un acompañamiento grupal y desde luego tenemos el individual. ¿Cuáles son algunas de las
problemas, ¿no?, a los que se pueden enfrentar los jóvenes por las cuales acuden a la tutoría. Por el tema de la pandemia, lo que nosotros ahora más estamos atendiendo es, por ejemplo, la pérdida de familiares, ¿no? Es muy triste, muy doloroso ver cómo los jóvenes se acercan a nosotros para ayudarles, para acompañarles en procesos de duelo, como por ejemplo la pérdida de los papás, de los abuelos sobre todo. Cuando un joven llega a la tutoría, por lo regular es por una cuestión de orden académico, por una, como nosotros le llamamos, una alerta, ¿no?, en la cuestión de orden de calificaciones, ¿no?, riesgo académico nosotros le llamamos. Y bueno, se presenta el joven y una vez que empezamos a entablar esta conversación nos damos cuenta que atrás de este riesgo académico, que puede ser reprobación, bajo rendimiento, como lo decía hace rato, puede haber problemas de orden familiar, ¿no? Como yo decía, estos duelos. Bueno, esto es lo que hace la tutoría. Tiene más propósitos, ¿no? Por ejemplo, la formación de los estudiantes, que yo ya decía, ¿verdad? Esta formación de los estudiantes es que llegue a ser una persona plena en el auténtico y profundo sentido del término persona. Bueno, esto yo se lo aprendí al doctor Tomás Melendo, decía, la formación del estudiante es que llegue a ser cada vez más y mejor persona. Esto es de los grandes retos que tiene la tutoría. Bueno, ayuda a tomar, a la ayuda, ¿no?, de tomar decisiones, facilitar la autonomía. Bueno, esto es muy complicado, ¿no?, porque llegan los estudiantes y puede ser que no, en un principio los jóvenes ya traigan duda de qué carrera estudiar, ¿no? Hay un alumno que me dice, Margarita, yo ya me inscribí a la carrera de arquitectura, pero estoy pensando en psicología. Y justo en la tutoría, en este proceso de ayuda, les ayudamos, ¿no?, a que puedan tomar decisiones, ¿no? Existen dificultades, cuestiones entre los jóvenes, como por ejemplo, en que los papás influyen, ¿no?, en la elección de carrera. Y cuando él se enfrenta a esto, pues tiene que decidir, ¿no? Tiene o tomar sus riesgos, ¿no?, desde hablar con el papá, ¿no?, y decirle, pues yo no quiero esta carrera, no me gusta, quiero cambiar, ¿no? O el mismo joven que haya decidido inscribirse en una carrera, ya hayan pasado algunos semestres y la decisión de volver a empezar con otra carrera. Y así como esto, encontramos muchas dificultades que tienen los jóvenes a la hora de tomar decisiones, pero la tutoría tiene justo este propósito, ¿no?, ayudar en la toma de decisiones. También ofrecer la posibilidad de una atención constante en las dificultades académicas, como yo decía, ¿no?, como por ejemplo, subsanar carencias que traen, ¿no?, en los terrenos de actitud, ¿no?, en destrezas de aprendizaje. A veces, por ejemplo, los jóvenes traen malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, ¿verdad? Entonces, pues todo eso, ayudarles, ¿no? Se les brindan, por ejemplo, en este proceso, herramientas, ¿no?, para cuáles son sus estilos de aprendizaje, ¿no?, cuáles serían las estrategias, ¿no?, para que ellos puedan aprender mejor, etcétera, ¿no? Bueno, también otro de los propósitos de la tutoría es justo el apoyo a estos procesos de transmisión académica. Bien, la siguiente. Bueno, esto lo tomé justo de un texto que nosotros tenemos en nuestra universidad a propósito de la tutoría y dice, la tutoría es ante todo un encuentro, que es a donde me quiero centrar un poquito más adelante, el tema del encuentro, ¿no?, con el estudiante, ¿no? Bueno, es un encuentro entre docentes y estudiantes, gracias al cual estos cuentan con un espacio clave para lograr los objetivos esenciales de los modelos educativos institucionales. Dice acá, para todo estudiante se deberá garantizar una sólida formación intelectual, que ya lo he comentado, una auténtica formación humana, también lo he comentado, un verdadero compromiso social. Bueno, eso también, ¿no? Yo siempre les digo a los jóvenes, quien termina una universidad, quien concluye sus estudios, tiene una deuda con la sociedad, ¿no? Después tienes que proyectar todo aquello, ¿no?, que sabes, que conoces, en favor de los demás, ¿no? Tiene este compromiso social, de modo que no solo se capaciten profesionalmente, sino que adquieran cualidades y la preparación necesaria para ser personas responsables de su propio trayecto vital. Bien, y bueno, aquí quisiera mencionar también que
la tutoría, ¿no? Es una realidad antropológica, ¿no? Una primera reflexión que hay que hacer en este punto es que no hay forma de educar sin asumir un marco antropológico. ¿Qué quiere decir? Que hay que reflexionar, ¿verdad? En nuestro quehacer, bueno, es que en todo quehacer educativo se tiene que reflexionar sobre la realidad de la persona, ¿no? Tenemos que conocer sobre el ser humano. Siempre hay que partir de qué entiendo, ¿no? ¿Qué es para mí la persona humana? Y a partir de la definición que yo tenga sobre lo que es el ser humano, pues ya se construye un modelo educativo, las estrategias y demás, ¿no? La educación de alguna forma alberga, ¿no? De modo más o menos explícito un concepto de ser humano. La persona, ¿no? Bueno, aquí el tema no es definir tal cual que es la persona, ¿no? Solamente hacer esta pequeña reflexión, ¿no? Pero vamos, la persona como un ser complejo, dinámico, abierto al cambio, libre, dispuesto, ¿verdad? A crecer y desarrollarse, ¿no? En cualquier etapa de su vida. Ayer en una de las mesas, estaba escuchando, una de las personas que participaba hablaba de Leonardo Polo, de este filósofo, ¿no? Bueno, que algunos conocemos, y daba, ¿no? Lo citaba él, y justo Leonardo Polo, cuando habla de qué es el ser humano, dice que es un ser, dice, la persona siempre es más, y me gusta mucho esta definición de Leonardo Polo para el tema de la tutoría y para el tema de la educación, porque Leonardo Polo afirma que la persona siempre es más. Claro, habría que explicar, ¿no? Toda hacer una reflexión más amplia y más grande sobre esto que afirma Leonardo Polo de la persona siempre es más. Y es que claro que cuando te encuentras frente al que estás acompañando al alumno, el alumno es más que su historia, el alumno es más que una nota, ¿no? Es más que la reprobación. Entonces esto nos ayuda, ¿no? Al tener esta definición nos ayuda siempre a mirar más allá, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? Me gusta mucho esto de esta afirmación que hace Leonardo Polo, de la persona siempre es más que su historia, más que, insisto, más que su calificación, más que un error, ¿no? Bien, entonces siempre hay que partir de un presupuesto antropológico. Bien, entonces nosotros en la universidad, esta corriente sobre la que nosotros nos movemos, sobre la que reflexionamos, sobre la que estudiamos, para poder fundamentar, para poner bases en la tutoría, pues es el personalismo, que justo el personalismo es el que pone a la persona en el centro de la educación y en este tema en el centro de la tutoría, ¿no? Y entonces el personalismo lo que hace es que, bueno, es la primacía de la persona, ¿no? Y enfatiza la dignidad. Con esto, al hablar de que se establece, ¿no? La primacía de la persona y se enfatiza la dignidad, nos quitamos de discriminaciones, ¿no? Es mirar a todos. El personalismo nos ayuda, ¿no? A mirar al estudiante como un quién, no como un qué, ¿no? Como un alguien, ¿no? No como un algo, ¿no? Entonces eso me coloca a mí frente al joven, ¿no? En esta perspectiva de reconocer. Cuando yo hablo de dignidad, bueno, el personalismo cuando habla de la dignidad, quiere decir que el que está frente a mí tiene un valor por sí mismo, ¿no? Que no es una persona que se pueda instrumentalizar, que no es una persona, no somos reciclables, vamos, ¿verdad? Yo no la puedo utilizar. Yo al joven nunca lo puedo utilizar para otros fines que no sean el de ayudarle, y ahora voy a complementar con otras ideas, ¿no? Bien, el personalismo también establece que la condición personal del educando se manifiesta en su totalidad, lo que ya comentaba hace rato, ¿no? Lo que se intenta en la tutoría es que el alumno pueda desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Que haya una armonía. No podemos jamás ver a la persona de forma separada, ¿no? Por aquí la libertad, por allá la inteligencia, ¿no? O centrarnos solamente en la cuestión del razonamiento, ¿no? La cuestión solamente académica, ¿no? Porque la persona pues tiene una vida afectiva. Justo ahora lo estamos viendo con la pandemia. Yo les preguntaba a uno de mis alumnos, cuando tú les preguntas, ¿no? De los tutorados, ¿no? ¿Cómo te sientes? Uy, no, te dicen muchísimas cosas. Por ejemplo, experimentan miedo. Yo no puedo dejar a un lado el miedo que sienten, es la vida afectiva, ¿no? Y me decía un joven, yo le decía, ¿a qué le tienes más miedo de nuevo ingreso?
a la pandemia o al ingreso a la universidad y me decía, a la universidad, Margarita, me da más miedo entrar, ¿no? Entonces tú tienes que ver a este joven en su totalidad. Bueno, el personalismo también, ¿verdad? Acentúa, ¿no? La realización de la tutoría es respetuosa en la persona, permitiendo que él o ella, el alumno, haga sus propios procesos personales, ¿no? Esto ya es un poquito más, ¿cómo se llama? Complicado, ¿no? Pero justo es lo que tienes que hacer, ayudarle a que el mismo joven vaya tomando sus decisiones, ¿no? Que se vaya dando cuenta, ¿no? Como que se haga un clavado a su interioridad, ¿no? Y a través de esto, él mismo puede hacer estos procesos. Bien. El personalismo, esto me gusta mucho, no apela a la norma, sino a las relaciones interpersonales, pues el objetivo de toda intervención es la mejora de las mismas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Digo yo, llega un alumno y lo primero que le digo, estás fuera de reglamento, o estás a punto de estar fuera del reglamento, ¿no? Es luego a la norma, pues no. El personalismo lo que hace es más, apela a las relaciones, porque muchas veces esta relación de ayuda puede hacer que el alumno pueda salir adelante. Yo tengo ahorita en el caso de un alumno que no iba a ser aceptado en la universidad porque traía un promedio de la preparatoria bajísimo, bajísimo. O sea, dices, bueno, tantito y ya no acaba la prepa, ¿qué pasa, no? Entonces, pero si uno apela, ¿no? A ciertas normas, ¿no? El reglamento de la universidad, ¿no? Le permitió, ¿no? Fue un caso así, que vas a ser aceptado por tutoría. Pero al final de cuentas no es estarse clavando, ¿no? En el tema de si cumple con el reglamento, ten cuidado porque vas a salir fuera de él, ¿no? Sino que más bien es cómo esta ayuda, ¿no? A través de las relaciones puede favorecer el desarrollo de este joven, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Bien. Margarita, te quedan 2 minutos. Ay, Dios mío, ya se me fue. Bueno, entonces el personalismo dice, no estamos ante un problema, sino ante una persona en un momento de su vida. No busca simplemente la solución al mismo, sino ayudar a vivir. No se plantea qué tengo que hacer, sino quién quiero ser, ¿no? Entonces no es nada más la respuesta, ¿qué es el hombre?, sino quién quieres llegar a ser en la vida. Bueno, me voy a llevar a lo último es, quisiera hablar del encuentro. La tutoría, que es el tema, ¿no? De poner al centro a la persona del estudiante, ¿verdad? Quiere decir que, ya me ataranté todo, pero a ver, entonces poner al centro de la persona al estudiante también quiere decir que esta relación de ayuda está centrada en su singularidad, que cada alumno es único e irrepetible, que aun cuando tenga yo 2 alumnos que estudian economía, en fin, con papás, con hermanos, etcétera, cada alumno es único e irrepetible, ¿verdad? Que no hay otro como él. Entonces, cada alumno va a necesitar una ayuda única e irrepetible. Y por último, quiero señalar que la tutoría es también un encuentro. Bueno, y para terminar, descubre que educar es ayudar a crecer al otro cuando hay un verdadero encuentro, que no existe un bien individual, ya que el bien lo es porque es común, es decir, no busco mi propio bien, porque si no sería un egoísmo, no busco mi propio bien. El encuentro interpersonal hace que siempre seamos responsables de nuestro posicionamiento ante el otro, ¿no? Es decir, me hago responsable también del otro. Quiero decir que la tutoría crecemos ambos, ¿no? No es nada más buscar el bien de él o el bien de mí. Y por último, quiero decir que el encuentro con nuestro prójimo es más que el hallazgo de una cosa, es el descubrimiento de un rostro, de una historia, de una libertad, de un proyecto. La diferencia esencial entre ser algo y alguien se impone cuando miro al otro que me acompaña y me interpela. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Ahora vamos a continuar y le vamos a dar la palabra a Patricia Báez de México. Su ponencia se titula Programa de Salud Integral, estamos contigo. Patricia es máster en Psicología Organizacional en línea por el Instituto de Estudios Universitarios. Patricia, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, primero que nada, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
Es un honor para mí y para la universidad que nos hayan seleccionado y en este momento les comparto la presentación. Bueno, pues como ahorita nos comentaban, el tema del que les voy a hablar es el programa de salud integral que tenemos en la universidad. Yo correspondo a la Universidad La Salle Victoria, vengo en representación de ella y les voy a empezar a platicar un poquito de eso. Bueno, pues el objetivo de este programa es promover un estilo de vida saludable a través de una cultura de valores. ¿Cómo surge esto? Tiene sus raíces teóricas en la psicología positiva, en donde se fundamenta que para nosotros poder forjar hábitos en una comunidad, debemos de tomar en cuenta la escala de valores que tiene en ese momento la sociedad o el grupo de personas al que nos queremos dirigir. A partir de esto, nosotros podremos desarrollar un término que se llama resiliencia comunitaria, que es una evolución de lo que nosotros ya conocemos como resiliencia. Si bien estoy segura que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos escuchado esa palabra, incluso más ahorita por las condiciones de la pandemia, me gustaría nada más contextualizar que la resiliencia es un término de la física que nos dice que un cuerpo, tras aplicarle la mayor fuerza posible, podrá volver a su estado natural previo a aplicarle esa fuerza. En esa sintonía, bueno, las personas se dice que a lo mejor no van a regresar o realmente no regresarían antes de un suceso traumático o de vivir alguna situación que nos desequilibre, pero lo que se pretende es que regresen a un estado de equilibrio. Sabemos que sería un nuevo estado, como lo que nosotros ahora conocemos, incluso como una nueva realidad a partir de la pandemia. Sería algo similar. Cuando hablamos nosotros de resiliencia comunitaria, nos referimos a que en este caso una comunidad o un grupo de personas se ven afectadas por un contexto, puede ser un desastre natural, una situación como la pandemia, situaciones de inseguridad o simplemente contextuales, sociales, políticas que le afecten su integridad y por lo tanto deban entonces reacomodar un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, el programa tiene dos ejes o dos fundamentos de alguna manera, que es incentivar al desarrollo de la resiliencia comunitaria. Esto siempre dignificando al estudiante en un acompañamiento especializado. Les comento que a partir de los resultados que hemos tenido en el programa y de las necesidades propias de la universidad, el semestre pasado se desarrolló un proyecto que complementa y que funge ya como una situación de acompañamiento permanente dentro de la universidad, que es el departamento psicopedagógico. Si bien en este momento no me voy a centrar en él, me gustaría platicarles tantito para que podamos entender cómo se ha ido ampliando las necesidades. Este departamento abarca 4 ejes de orientación, que es la orientación personal o psicológica, la orientación académica, la orientación profesional y otros servicios psicopedagógicos. El programa en este momento, bueno, ya forma parte de las líneas de acción del departamento y de las estrategias que llevan a cabo para promover el bienestar en la comunidad. Este proyecto lleva por nombre Estamos Contigo. ¿Por qué le dimos este nombre o de dónde surge? Realmente el nombre fue una necesidad que nosotros detectamos para que los chicos lo percibieran como un acercamiento hacia ellos, como una conexión, sobre todo en los tiempos de contingencia que estamos viviendo y que vivimos más drásticamente durante el año pasado. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, realmente es un vínculo de una conexión que pese a la distancia o a pesar de la distancia, nosotros estamos acompañándolos cerca de ellos a medida de nuestras posibilidades. Y bueno, el proyecto consta de 3 fases. La primera fase está centrada en el fortalecimiento de un valor principal. Esto siempre ligado hacia la salud. En este caso, el valor que nosotros seleccionamos de acuerdo a las necesidades que teníamos es la responsabilidad. El segundo valor es un valor secundario que complementa para que nosotros podamos adquirir y fortalecer este valor en nuestras vidas, que nosotros elegimos el compromiso. Y el tercer valor es la solidaridad. Este valor nos ayuda a, más allá de nuestras propias necesidades y de un bienestar individual, podamos compartir aquello que nosotros tenemos. El programa abarca, si ustedes se fijan en el nombre, bueno, salud integral, abarca todos aquellos elementos que tienen alguna injerencia en nuestro bienestar. Va mucho más allá de la salud física o la salud mental que muchas veces nosotros consideramos. Abarca la cuestión alimentaria, social, económica, ecológica, sexual y ambiental.
Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, nosotros hemos tenido una limitación para abarcar 2 de ellas. ¿Y por qué ha sido esta limitación? Pues principalmente porque nos hemos enfocado en las otras áreas que hemos considerado ha sido más importante en este momento atender. Tanto la social como la ecológica eran las últimas esferas que se pensaba abordar y bueno, son las últimas esferas que en este momento dejaremos hasta el 2022, hasta que haya un poquito de más interacción presencial. Les voy a contar un poquito sobre la evolución del proyecto y cómo se ha desenvuelto. En agosto-diciembre de 2019 fue su creación. En este momento se planteó una metodología a profundidad en donde se abordaban temas específicos, secuencias de abordaje y nos integramos nosotros a un proyecto que nos ayudó a diagnosticar estas necesidades. Este proyecto, bueno, se llama Puertas, Proyecto Universitario para Alumnos Saludables, en donde nos permitieron poder conocer las necesidades específicas que tenía nuestra población y a partir de ahí detectar cuáles eran poder ordenarlas y poder atenderlas de forma oportuna. Vale la pena comentarles que en esta metodología ha tenido modificaciones de acuerdo a la pandemia en cuanto a la forma de llevarlas a cabo, no meramente en cuanto a los temas. Entonces, nuestra primera acción fue en febrero del 2020 y el primer tema que nosotros abordamos es realmente una necesidad muy distinta a lo que a veces consideramos como algo oportuno y fue la seguridad vial. Los pongo un poquito en contexto. Durante noviembre del 2019, en nuestra localidad, hubo varios incidentes repetitivos durante cada fin de semana en donde fallecían chicos de edad universitaria a causa del abuso de sustancias y la conducción. Entonces, a partir de eso, nosotros dijimos que, bueno, nuestra primera necesidad había que combatir con los chicos la conciencia. ¿Qué temas se abordaron? La psicología de la conducción, que nos habla mucho de la forma en la que nosotros conducimos nuestras vidas y que a partir de bueno, les ponía en contexto de que habíamos tenido esa situación durante noviembre del 2019 y por lo tanto nosotros implementamos este abordaje que incluye la psicología de la conducción y las emociones durante la conducción. Fue el segundo tema el que nosotros teníamos la intención de empezarles a mover un poquito más la iniciativa para que los chicos fueran conociendo el proyecto que se iba a trabajar en ese momento del programa de salud y que tuviera una aceptación entre la comunidad. ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, les explicábamos los riesgos, las consecuencias y también lo que implica manejar cuando nuestras emociones no están autorreguladas de forma idónea. Incluso incluimos una evaluación de un test reconocido en donde podían identificar ellos si en alguna ocasión reciente habían manejado con mucho enojo. La estrategia de entregarles resultados a cada uno de ellos para que conocieran cómo era su dinámica en esta parte fue muy bien aceptado. Los chicos se acercaban a la coordinación para conocer los resultados antes de que tuviéramos la sesión en la que se les entregaba. Enseguida, lo que fue a partir de abril, que bueno, como todos conocemos, a partir de marzo nos llegó ya en el concepto de pandemia el COVID-19 y por lo tanto a partir de abril tuvimos que cambiar nuestra sintonía a estrategias a distancia. En ese semestre iniciamos con pláticas informativas. Lo que hicimos fue gestionar algunas sesiones de las necesidades que los propios alumnos nos estaban manifestando. Iban muy relacionadas hacia la forjación de hábitos, tanto de disciplina para hacer ejercicio como disciplina alimentaria y algunas estrategias para regularse emocionalmente. Con ello, bueno, pasamos al siguiente semestre, que es agosto-diciembre del 2020, y es en donde ya oficialmente empezamos con el valor de la responsabilidad, como nos lo habíamos estipulado y ya les había mencionado anteriormente. En este momento, bueno, continuamos con pláticas informativas en donde se les invitaba a los chicos, siempre han sido manejadas de forma voluntaria y hemos tenido muy buena participación, pese a que es una cuestión voluntaria. Y empezamos una campaña digital a través de unas cápsulas informativas que se grabaron. Esas cápsulas informativas iban relacionadas a cómo acomodar su espacio, algunas estrategias de mindfulness, cómo preparar unos snacks saludables en el tiempo que ellos tienen de receso entre clase y clase, entre otros aspectos. Y bueno, ya fue el semestre de enero-julio, el semestre anterior, en donde implementamos
evolucionamos de pláticas a talleres virtuales tal cual, en donde la intención era el desarrollo de habilidades. Este tipo de talleres, bueno, están impartidos por personas especializadas en la materia y les enseñan a los chicos cómo poder aplicar algunas de las cuestiones, como por ejemplo en alguno de finanzas personales, cómo pueden armar un presupuesto, en uno de mindfulness, cómo pueden ellos relajarse, en algunos de hábitos de estudio, cómo pueden ellos organizar mejor su tiempo y poder identificar cuáles son las mejores estrategias para cada uno de ellos poder estudiar. Por último, bueno, tenemos en este semestre, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ya vamos con el valor del compromiso y bueno, aquí lo vinculamos perfectamente con el regreso seguro. Desconozco si en todas las demás universidades y en los demás países estamos en las mismas condiciones, pero ahorita en México nosotros ya podemos estar haciendo un retorno paulatino a las aulas. Por lo que entonces empezamos con unas estrategias para que ellos tomaran conciencia de la forma en la que nosotros íbamos a regresar. Esto incluye desde medidas de seguridad para ellos, como dinámicas de trabajo. Y bueno, es en esta semana precisamente en la que tenemos lo que le llamamos semana de acompañamiento, en donde se implementan talleres para el desarrollo de habilidades. Ahorita tenemos el de aprender a aprender, volviendo a conectar. Volviendo a conectar tiene el objetivo de que los chicos puedan volver a relacionarse con las personas, cuidando obviamente las medidas, pero haciendo ese clic nuevamente con ellas, ya que era la mayor manifestación que teníamos en el departamento psicopedagógico de la dificultad en el regreso a las clases. Otro de ellos está risoterapia. Entonces son 5 en este momento los que tenemos abiertos en modalidad de 9 sesiones. Les comento que con esto, bueno, algunos resultados que hemos tenido o de las cuestiones que tenemos son 4 cápsulas informativas, hemos tenido 7 pláticas y en un total con los que se aplican en este semestre 18 talleres que se les han impartido de acompañamiento. Algunos resultados muy generales es que ha habido una aceptación por parte de los alumnos, preguntan cuándo va a ser la semana de acompañamiento y también preguntan que cómo le pueden hacer para participar en varios de ellos en algunas ocasiones. Se han incrementado las participaciones con cada una de las estrategias que hemos ido aplicando. Bueno, hemos tenido un incremento de la participación de ellos y un dato muy peculiar es que las generaciones más jóvenes, lo que corresponde en este momento a primer y tercer semestre, son los que están más interesados en que haya, son los que tienen incluso que se inscriben a mayor número de talleres o que piden que haya más variedad de ellos, pero curiosamente son los últimos semestres, especialmente los que estén en el último de su carrera, los que ingresan también a las sesiones, pero tienen mayor participación dentro de la dinámica. Son los que están más receptivos y participan porque quieren absorber mayor información para lo que ya viene siendo su ámbito laboral, sobre todo con las condiciones que estamos ahorita vivenciando. Y bueno, nosotros les hacemos una evaluación después de los talleres para poder conocer cómo ha sido su experiencia. Entre muchas preguntas que les hacemos, una de ellas es ¿por qué se acercan a los talleres? Y bueno, el 62.7% comenta que quieren aprender cosas nuevas para implementar en su vida, en su bienestar. Y hay una pregunta que se les hace que si volverían a participar, independientemente si lo recomendarían, si con ellos podríamos contar en otro momento. El 94.2 menciona que volvería a participar y curiosamente el otro porcentaje dice que tal vez. Realmente no hemos tenido ningún chico que haya mencionado que ya no desea formar parte de este proyecto. Y bueno, pues hasta aquí doy por terminado con esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación, también sumamente interesante. Para finalizar la ronda de exposiciones, les voy a dar la palabra ahora a Roberto Damas, que es de El Salvador. Su ponencia se titula Acompañamiento, orientaciones prácticas en el contexto de la pandemia. Roberto es licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Políticas para la Prevención de la Violencia Juvenil en la Cultura de Paz por la Universidad Don Bosco. Roberto, te damos la palabra. Muy bien, vamos a maximizar el tiempo, ¿verdad? No se vayan a asustar si ven un montón de láminas, ¿verdad? Pero voy a enfocarme en lo medular, ¿no?
Vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Nada más. Sí, se ve, se ve. Ok, muy bien. Primero partimos de dónde para acompañar. El primero que nos enseña a acompañar es Jesús, ¿verdad? No me detendré, digamos, en la lectura bíblica de los discípulos de Emaús, pero que yo invito a que releamos y entendamos cómo Jesús en el acompañamiento parte de la persona, ¿no? No del supuesto de lo que no, de que el acompañante, el acompañado o el acompañante, perdón, el acompañante cree que el acompañado necesita. Esta es una frase que me parece del padre Una MacDonald, que de alguna manera orienta nuestra visión salesiana, ¿no? Del acompañamiento. Para muchos, la finalidad de Don Bosco era educar a los jóvenes, y a mí me gustó la ponencia que dio este padre en el Congreso de Acompañamiento en el 2016, en Roma, y decía que la finalidad de Don Bosco no era la educación de los jóvenes, sino la construcción de una sociedad nueva a partir de ellos y con ellos. Es muy diferente a solo quererlos educar, ¿verdad? Entonces, partiendo de este supuesto, ¿qué entendemos en primer lugar por acompañamiento? No, a mí me gusta decir que no es una ciencia, no es una técnica. El acompañamiento es un arte. Y es un arte como la pintura, es un arte como la música. En la medida en la que se ejercita o se practica el arte, se llega a una mejor destreza, ¿no? Mediante el ejercicio, es decir, mediante yo acompaño a otros, ¿no? Por otro lado, también el acompañamiento es una relación, ya lo mencionaba también, ¿no? De alguna manera Margarita, ¿no? En su ponencia, que es un tema de encuentro. Entonces, pero es una relación de ayuda temporal. Esto sí es importante. No es un elemento que genera una codependencia en el acompañado, ¿no? Por otro lado, el acompañamiento es un proceso de ayuda, ¿no? Que se da mediante una palabra clave, que es el discernimiento y la necesidad de tomar decisiones, que también Margarita ya había mencionado y también Patricia, ¿no? La importancia de la toma de decisiones, ¿no? De la persona. Y obviamente esas decisiones son del día a día para poder guiar la existencia. Ahora, Don Bosco le llamaba esto asistencia, es estar presente, ¿no? Es estar, y es estar físicamente ahí, ¿no? Hoy también por la pandemia nosotros hemos aprendido diversos mecanismos de acompañamiento que luego les comparto, ¿no? Pero ¿qué implica discernir? Hay que entender palabras claves. Es hacerse preguntas adecuadas, ¿no? Esto es clave en el acompañamiento. Es ayudar a hacerse preguntas adecuadas para examinar con prudencia el contexto, ¿no? Los signos de los tiempos, ¿verdad? Hacer una valoración y poder tomar opciones desde la fe para responder a desafíos, situaciones como la que estamos viviendo. ¿Cuál es la finalidad del acompañamiento entonces? Bueno, la finalidad es primero conocernos a nosotros como personas y conocer el mundo en el que vivimos. Esto es clave, ¿no? La aceptación realista y madura de la propia forma de ser, de la historia personal, así como el contexto que nos toca vivir, es decir, aceptarse. Aquí entra un poco lo que decía Patricia sobre la resiliencia, ¿no? Cambiarse humanamente, lo que desde la perspectiva espiritual llamamos convertirse, ¿no? Que es clave también. Y no menos importante, el acompañamiento espiritual debe llevar a proponernos los valores cristianos para configurarnos con Jesús como discípulo. Desde la perspectiva salesiana, nosotros tenemos 3 niveles de acompañamiento. El acompañamiento por medio del ambiente, es decir, ese tipo de relaciones entre la comunidad educativa y los estudiantes que favorece esa confianza para el acercamiento, ¿no? Yo para poder acompañar debo generar confianza, ¿no? Cercanía, eso es clave. Y eso parte desde la infraestructura, desde cómo está diseñada mi oficina, desde cómo son las relaciones entre docentes y educadores, ¿no? Perdón, entre docentes y educandos, ¿no? Eso es clave. El acompañamiento de grupo, que es clave, que se acompaña a las personas de manera diversificada, ¿verdad? No se puede tirar, como decimos, un solo atarrayazo, ¿verdad? Sino que se atiende de manera específica por grupos, ¿verdad? A través de la gradualidad y la diferenciación. Y esto obviamente respondiendo a los diversos intereses de las personas. Finalmente, el acompañamiento personal. Esto es clave. Implica que la persona sea tratada de tú a tú, también ya lo mencionaba
en lo referente a la tutoría que mencionaba Margarita, ¿no? Esto es clave. Todo esto, el acompañamiento del ambiente, el acompañamiento de grupo debe desembocar en un acompañamiento cara a cara, el acompañamiento interpersonal. Aunque estén en un ambiente de grupo, como decimos, ¿no? Es el diálogo aquí, el encuentro y el diálogo, el mecanismo clave, ¿verdad? Esto es importante. Muy bien. Esta es una declaración que tenemos también en las instituciones salesianas de educación superior. Pero aquí yo quiero hacer una acotación. Es importante, perdón ahí por el error de dedo, destinar recursos y tiempo para la formación de acompañantes. O sea, el acompañamiento no es una consejería. El acompañamiento es un proceso profundo, ¿verdad? Y debemos ayudarnos de otras ciencias sociales, psicológicas, para poderlo hacer bien. ¿Cuáles son los actores clave del acompañamiento? ¿No? Dios es el primero, ¿verdad? Hay que decirlo claro, ¿no? En este sentido, quien suscita, ¿verdad? Esa relación es Dios en ese proceso de acompañamiento, donde hay tres actores clave. Dios, como les decía, el acompañante y el acompañado. El acompañante es una persona que debe tener una autoridad moral, o sea, debe tener de alguna manera algún testimonio, ¿no? De una vida coherente. Eso es lo que genera que el acompañado busque y confíe, ¿verdad? Las características que debe tener, primero es caridad, ¿no? Dos, es ciencia, es prepararse. Esto es importante. Muchas veces habemos algunos que tenemos ciertas condiciones naturales que nos predisponen, ojo, nos predisponen para un buen acompañamiento, pero no nos preparan. Ojo, ¿vea? Ojo, cuidado con eso. Yo puedo tener don de palabra, un montón de cosas, pero no necesariamente eso significa que sea capaz para poder acompañar. Y aquí viene la prudencia, ¿no? La prudencia de siempre estar atento a las necesidades del acompañado, no de los prejuicios ni de las valoraciones del acompañante, ¿no? El acompañante se asiste desde una comunidad educativa, es decir, no se hace de manera aislada, es parte de toda una comunidad que acompaña. De manera que también cuando el acompañante tiene dificultades, ¿no? Y ya no puede ayudar al acompañado, recurre a otro educador que a lo mejor sí puede acompañarle. El acompañante, ojo, esto es un elemento importante, el acompañante escucha, instruye, orienta, da luz en el camino, pero nunca decide, jamás, ¿verdad? Por ejemplo, frases como, mira, yo en tu lugar haría tal cosa, eso es lo más peligroso que se puede hacer en un acompañamiento. Primero, porque no estamos en su lugar. Y dos, si toma la decisión, quien tiene la responsabilidad de las consecuencias seremos nosotros y no la persona. Entonces, es importante que este proceso, ¿verdad? No se puede ejercer de manera rápida o en sesiones fugaces, ¿verdad? Sí podemos tener la capacidad de dar pequeñas orientaciones en charlas cortas, ¿verdad? Que lleven a este proceso de un acompañamiento más profundo. Pero no se puede confundir con pequeños consejos o pequeñas sesiones, ¿verdad? No, ya estuvo, ¿verdad? Ya hablé contigo media hora, ya estuvo. No, es un proceso donde se establecen metas, donde se establecen compromisos y decisiones por parte del acompañado y ya lo veremos. ¿Qué aspectos habría que fortalecer? Y esto es clave, ¿no? En el acompañante. Primero, afinar la percepción. Ojo, muchas veces la persona cuando nos comenta una situación o un problema, el problema que nos revela según la psicología profunda no es el verdadero problema. A la gente le cuesta expresar realmente qué es lo que lo aqueja, qué es lo que lo preocupa, ¿no? Entonces hay que afinar la percepción, escuchar bien, ¿no? Palabras que se repiten, etcétera. Hacer preguntas que orienten a la persona más que consejos, ¿no? Y lo otro es dar una retroalimentación concreta de práctica en la vida que anime y que dé coraje. Estos tres elementos son claves. Pero yo quiero centrarme aquí también en un elemento importante, el elemento de la persona de Dios. Es estar claros, ¿no? En este acompañamiento, que en la medida en la que también logremos abrir el corazón a Dios, el acompañamiento será un proceso también más fructuoso. Voy más rápido. El acompañado, la otra figura clave, ¿no? Primero, el valor más importante es la libertad. No se pueden establecer procesos de acompañamiento de manera obligatoria, ya sea por cualquier razón, porque hay un compromiso moral, ¿verdad? Porque de repente yo soy muy amigo de la persona, me respeta mucho, y yo lo someto, mira, ¿cómo está tu vida?
y lo voy forzando. Y sí se abre porque me quiere, pues, pero no es porque quiera, ¿no? Ojo, es importante buscarla en libertad, orientación, y no la confrontación de planteamientos entre el acompañante y el acompañado, sino ya se han definido en eso en el estilo de vida. 2, el acompañado debe decidir aunque se equivoque. Esto es clave. Nosotros a veces, a mí me ha tocado acompañar jóvenes que sé que la decisión que va a tomar no es la mejor, pero es la decisión de él. Ya le hice ver, ¿no?, cuáles son los pros, los contras, qué situaciones podría enfrentar, pero sin embargo decide tomar la decisión. Eso es importante. Nosotros no podemos tomar la decisión por él, ¿no? 2, esto le va a servir para poder desarrollar una valoración y una aceptación personal, que es un poco el proceso de maduración. En el acompañamiento descubrimos algo. Nunca logramos una madurez plena. Siempre estamos en un proceso gradual de maduración. Nunca vamos a ser plenamente maduros. Nunca, ¿no? Sino que vamos en un proceso de maduración continua, ¿no? Esto obviamente, ¿para qué? Para poder definir y hacernos un planteamiento, ayudarle al acompañado a hacerse un planteamiento entre el yo ideal y el yo actual. Voy a poner un ejemplo siguiendo los elementos de la tutoría con los que seguramente Margarita se ha topado, ¿verdad? Es que yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar esta cuestión, ese es el yo ideal, pero vamos al yo actual, ¿cómo van las notas? ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va la entrega? O sea, el yo actual difiere del yo ideal. Eso es lo importante de desarrollar esa aceptación personal madura. Con ayuda del acompañante hay que establecer metas, ¿no? El acompañado establece metas, retos, compromisos que se puedan ir comprobando. Por eso es un proceso. Y yo, como les decía, no existe una madurez como meta, sino un proceso de maduración. El peligro es el caso de la parálisis. Y aquí el ejemplo de Mateo 19:16, el joven rico, recuerda, lo voy a mencionar rápidamente. Jesús se acerca, ¿no? Se le acerca a Jesús un joven, pero más que una orientación, lo que quiere es una aceptación a su estilo de vida. Le dice, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Le hace una pregunta profunda. Y a Jesús le dice todo, ¿no? Entonces, todo eso lo hago, ¿no? Es decir, él no quería dar otro paso. Eso es lo que tenemos que ayudar al acompañado en el proceso de acompañamiento, a dar más pasos, ¿no? Un paso más. Pero cuando Jesús le plantea otro paso más, ya no quiere seguir. De manera que no quería no quería someterse a un proceso de crecimiento, sino a un proceso de conformación con su estilo de vida. Muy bien, voy más rápido. Este proceso se da en un contexto muy difícil al cual llamamos ahora posverdad, donde la fe se ve como útil y necesaria, pero no las instituciones religiosas, es decir, el factor de pertenecer a instituciones religiosas o iglesias se ha debilitado. Entonces hay un nuevo estilo de vida, esto es producto de un nuevo estilo de vida, donde todo se excluye si yo no lo puedo controlar instantáneamente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esta situación que vivimos en la posverdad? Primero, la emoción, la inmediatez en la difusión de mensajes que tiende a anular el sentido crítico de las personas, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho y les recomiendo este libro que se llama En el enjambre, de Byung-Chul Han, que es un filósofo teólogo de la Universidad de Berlín, que habla precisamente sobre el comportamiento de la sociedad hoy en la era digital, donde el acompañamiento es clave, ¿no? Por ejemplo, nos topamos con multitudes anónimas acometidas por arrebatos verbales, gráficos, pero son personas incapaces de estructurar proyectos de mejora para transformar los problemas de desigualdad que hay. Es decir, todo el mundo se queja, pero es incapaz de generar un proyecto o de generar cohesión con otras personas para formular un proyecto y tener una ciudadanía activa, como lo escuchábamos ayer en una de las ponencias de las mesas. Por otro lado, también la posverdad nos genera una religiosidad poco estructurada, emotiva y muchas veces terapéutica. Se busca la espiritualidad, se busca como algo terapéutico, ¿verdad? Las verdades se comienzan a difuminar, ¿no? Y obviamente se pierde esta comprensión, ¿no? Donde la comunidad se debe fundamentar para la construcción del reino de Dios, ¿no? Hay un aislamiento. Bien, esto es un poco lo que ilumina nuestra realidad, ¿no? No solo de jóvenes, sino en contexto concreto, ¿no? Es decir, no leo, no comprendo, sin embargo comento,
es pura emoción, es lo que yo quiero que eso suceda. ¿Ves? El ejemplo claro son el montón de mitos y fake news que se dan actualmente. La pandemia nos ha generado una estructura difícil, ¿no? Con esto voy terminando, voy a ir más rápido. Nos ha generado aislamiento. Y ahí yo voy a dejar la presentación para que ustedes vean otras más, ¿no? Es un acontecimiento. Es decir, nos cambió la manera de enseñar, la manera de dar clases, la manera de ir al súper, la manera de relacionarnos, los hábitos higiénicos, todo, ¿no? Pero la pregunta que debemos aprovechar en el contexto es, ¿qué nos deja y qué podemos aprender de ella? ¿No? Esto es importante, ¿verdad? Hay aquí unos planteamientos, hemos aprendido a vivir con la naturaleza con mayor convicción y su importancia. Se ha manifestado la solidaridad de las personas entre grupos e instituciones para el cuidado de otros, como también lo mencionaba Patti, ¿no? En su programa. Aspectos que nos acercan más a nuestra propia humanidad, nuestra imagen de Dios. También podemos ver la pandemia como una oportunidad pedagógica en el proceso de acompañamiento, ¿no? Hablando de resiliencia, como decía también Patti, ¿no? El Papa Francisco hacía unas preguntas fantásticas. Decía, ¿quiénes queremos ser? No qué queremos hacer, no. ¿Quiénes queremos ser ante esta realidad que nos toca vivir? Como personas, como educadores. ¿Cómo queremos vivir después de todo esto? ¿Mm? Y nos habla y nos invita a asumir el pacto educativo, ¿no? Don Fabio Attard es el antiguo delegado de pastoral juvenil de la Congregación Salesiana, y él en una conferencia que daba a la Inspectoría de la Región Ibérica en España, decía que también, ojo, ¿verdad? No podemos responder a todo. Hay que tratar de comprender que no podemos responder a todo. Y lo que tenemos son 2 panes y 5 peces. Y lo que tengamos tenemos que ponerlo a disposición. Lo que podamos hacer. ¿Sí? En esta época de COVID. Son aquellos procesos que ya tenemos y el Señor nos multiplicará. Cierro con algunas orientaciones prácticas. El diálogo es el mecanismo importante y determinante para un buen acompañamiento, ¿verdad? Y por eso es importante formarnos para poder tener una mejor habilidad, mediante la escucha activa, la capacidad de retroalimentar con planteamientos concretos. Hay que acompañar con misericordia. Esto es clave y ya lo mencionaba Margarita también. Se debe respetar la singularidad de cada persona, su estado de vida, su ocupación, su profesión. No podemos homogenizar. No se puede controlar y menos manipular. Debemos partir de la realidad de las personas, no de abstracciones. Es de lo que en un proceso de acompañamiento yo parto de lo que la persona concretamente me cuenta. Acompaño a esa persona. No para darle solución al problema, acompaño a esa persona y en su situación. Otro elemento importante por parte del acompañado, toda meditación, autorreflexión, debe llevar a una resolución concreta, es decir, a decisiones, no a planteamientos filosóficos. Es qué voy a hacer, cómo me voy a ocupar. Recordemos que la mejor manera de acompañar es hacer preguntas desde la situación expresada para que el acompañado tome decisiones, reflexione y ponga metas, ¿no? Y obviamente al tener dificultades o reconocer nuestras limitaciones, pedir ayuda, ¿no? Como acompañante a otro miembro de la comunidad universitaria. Es importante reconocer que es un proceso finito. Esto es clave también. Generalmente las personas no nos expresan una situación, nos expresan una situación de manera emocional y no racional. Esto es clave entender. Por lo cual posiblemente a veces es difícil explicar la situación concreta porque la gente se expresa desde la emoción y no desde la racionalidad. Para lo que nosotros debería ser nosotros que estamos acompañando y es racional, se escucha racional, pero la persona lo explica, lo expresa de manera emocional. Es importante a la hora de la escucha poner atención a aquellas palabras claves que se repiten, que generan una expresión corporal. ¿Por qué repite tanto esta persona esta palabra, esta situación? La tarea es ayudar al otro a comprender mejor la situación o problema y no resolverlo. Hacer comprensible la retroalimentación a través de ejemplos, esto es claro, ¿no? Que hagan comprensible y aplicable a la vida. Y cierro con estas, ¿no? No reducir la importancia de la situación que vive la otra persona, ¿verdad? ¿No? Cuidado con eso, con la desvalorización. Evitar frases, no es nada, ya pasará, te estás ahogando en un vaso con agua. No hay que decir eso, para la persona eso es algo grave, ¿no? No hacer consideraciones generales o expresar ideas complejas. Tienes que elaborar el luto, ¿verdad? Tienes que vivir tu luto, tienes que hacerlo, sí, pero
¿Y eso qué significa, no? Mira, no te preocupes, eso es parte de la vida, ¿verdad? A todos nos pasa. Eso le pasa a muchos. También me ha pasado a mí. Evitar ese tipo de generalidades. No poner más carga sobre el acompañado. Por ejemplo, retos imposibles en las circunstancias actuales. Tenés que superarlo, ¿no? Todos lo han logrado. ¿Por qué no vas a poder lograrlo vos también? Son valoraciones que son peligrosas. El acompañamiento debe proyectar a la persona, y esto creo que es importante, lo mencionaba tanto Margarita como Patricia, para ubicarse en la sociedad, ¿no? Para encontrar su lugar en el mundo y en la iglesia, ¿verdad? Esto es clave, sobre todo en este ámbito de posverdad, donde todo el mundo vive aislado, sin un compromiso social y sin una responsabilidad social, ¿no? Comprenderse a sí misma, y algo importante, ¿verdad? La capacidad de tener criterio propio profundo, de hacerse preguntas profundas de la vida. A esto se le llama competencia espiritual. Hay una gran epistemología sobre esto que les invito a averiguar más, ¿no? Sobre las competencias espirituales, que no consiste en saber rezar más, ¿no? Sino en saber hacerse esas preguntas profundas para el sentido de la vida. Cierro con esta frase de San Francisco de Sales, que nos da la esperanza para acompañar a las personas. Dice San Francisco de Sales, entre las perdices sucede a menudo que algunas de ellas roban los huevos de otras para empollarlos. Pero apenas la perdiz que ha sido secuestrada y se está alimentando bajo las alas de la extraña madre, escucha por primera voz la voz de su verdadera madre, regresa a ella. Así sucede con nuestro corazón. ¿No? No importa en dónde se haya perdido o quién haya secuestrado el corazón de la persona, cuando le ayudamos a comprenderse, a entenderse, sin duda reconoce nuevamente la huella de Dios que está en su corazón. Bueno, nos vemos en las preguntas.